Muy bien, entonces, ¿cómo va a funcionar Illuhuan? Lo que sería Illuhuan o Jin Yuang es un personaje de erudición rayo. El ataque básico que a su nivel 1 nos inflige 50% del ataque de Jin Yuang como daño rayo. Su habilidad 1, tenemos que al nivel 1 inflige 50% del ataque de Jin Yuang como daño rayo a todos los enemigos e incrementa en 2 golpes por acción el caballero divino en su siguiente turno. Ahora tenemos la ultimate a su nivel 1 inflige 120% de ataque de Jin Yuang como daño rayo a todos los enemigos e incrementa en 3 golpes por acción el caballero divino de su siguiente turno. Ahora tenemos aquí lo que sería su talento, extirpación del prana, invoca al caballero divino al comenzar la batalla y el caballero divino tiene inicialmente 60 puntos de velocidad y 3 golpes por acción. Los golpes que inflige durante su acción se consideran ataques adicionales. Es lo que les comentaba, agarrar su lanza y lo entierra en los enemigos y hace daño de manera increíble. Cada golpe inflige un 33% del ataque de Jin Yuang como daño rayo a un enemigo aleatorio y los enemigos adyacentes reciben un daño rayo equivalente al 25% del que recibe el objetivo principal. El caballero divino puede acumular hasta 10 golpes por cada acción como máximo. Cada vez que sus golpes por acción se incrementan en 1, su velocidad aumenta 10 puntos. Y pues tenemos por acá la técnica que tras usar la técnica al comenzar la siguiente batalla, los golpes por acción del caballero divino en su primer turno se incrementan en 3. Y es todo. Aquí en la etiqueta te dejo lo que sería el banner de Jin Yuang, que la verdad está muy pero muy bueno. Vamos a leer sus rastros. El rastro dice rompe formaciones. Si la cantidad de golpes por acción del caballero divino es igual o superior a 6 en el siguiente turno, su daño crítico aumenta en un 25% durante el siguiente turno. Dios. Y luego la probabilidad en 2.7, el ataque en 4% y la defensa en 5%, ataque 6%, probabilidad 4%, ataque 6%, probabilidad en 5%, defensa en 7.5%. El otro rastro que tenemos por aquí dice, tengo un plan, recupera 15 puntos de energía al comenzar la batalla y jaque mate tras usar la habilidad básica, la probabilidad crítica de Jin Yuang aumenta en un 10% durante 2 turnos. Esto simplemente es una máquina de daño. Aparte de los rastros, tenemos unas muy buenas habilidades. Así que, en conclusión, sí, muy roto, pero Pom Pom le gana.